Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Yourself and Yours, película que está incluida en la sección oficial de esta 64 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de esta película, pues es un placer tener hoy aquí con nosotros a su director, Hong Sang-soo, y a sus dos actores protagonistas, Lee Yoo-jung y Kim Joo-hyuk. Si hay preguntas, ya empezamos a pasar el micro. Aquí tenemos una en la segunda fila. Hola, me gustaría saber cuál es el origen del comportamiento de la chica protagonista. ¿Por qué se comporta como lo hace? Entonces a la actriz, ¿no? La pregunta. ¿A la actriz o al director? Al a quien director, me quiera sí, responder. quiera, ¿no? 지금 감독님과 여자 배우님 두 분께 드리는 지금 질문인데 이 여자 주인공이 이런 행동이 시작되게 되는 그 원점이 뭘까요? It's mystery of life. We don't know how or why a certain person behaves certain way. We come up with some reason because of convenience, but we actually don't know. I will just say that. Okay? Quizá la actriz nos podría explicar, si se desconoce sus motivaciones, cómo pudo interpretar el personaje. 네, 저는 그날 대본을 받아서 감독님께 여쭤봤는데 대체 어떤 여자냐라고 여쭤봐도 감독님 모르겠다고 하셔서 그냥 그 순간순간에 집중해서 촬영을 했고요. 근데 오늘 영화를 보면서 여러 가지 생각이 들었는데 마지막에는 상처가 있는 여잔가? 그러면서 이해가 됐던 것 같아요. Sí, mientras hacíamos el rodaje, yo le preguntaba al director Hong que mi personaje es qué tipo de mujer es. Entonces el director decía que yo tampoco no lo sé. Y hoy he visto la película, he llegado en la conclusión de que es una mujer que contiene unos daños interiores. Muy bien. Más preguntas, creo que teníamos por allí. Gabriel. Sí, ahí tenemos pregunta. Ahí te llega el micro. Hello. I want to ask to Mr. Sang-soo, what's the importance of the dialogues in this movie? Because it's almost all the movie are dialogues. I wanted to know which is important for you. Something I do a lot in the film. Okay. En sus películas hay muchos diálogos, pero él no parece muy partidario de ellos, ¿no? Yeah, maybe not today. De acuerdo. Ahí tenemos otra pregunta. Me gustaría saber hasta cuándo va a seguir, riéndose de los intelectuales, de profesores de universidad, pintores, directores de cine, o ridiculizándolos, y hasta qué punto él se da cuenta de que él también es uno de ellos, es decir, pertenece al mismo círculo. Yeah, that's why I can do that, because I'm very much conscious of that I belong to the same group. Okay. Sí, aquí otra tenemos. Hi again, for the director. Do we know why the guy has a broken leg? Because he actually broken his leg instead of shooting. Sorry about that, man. Es que se había roto el tobillo. Are you okay now? Más preguntas tenemos. Aquí tenemos otra. Hola. Sí, 감독님, 저는 중국 사람입니다.
but I love your films. I want to speak in Korea, but I forgot how to say. Okay. Esta película nos recuerda una película la última película de Luis Buñuel y una mujer de varias versiones. ¿Estás inspirado por su film de alguna manera? Buñuel is one of my favorite directors, but when I made film, I was not conscious. I didn't think about his film as a reference. That's not the way I make a film, how I make a film. Tengo otra pregunta Sí, sí, también por supuesto. para el director. ¿Cómo va el proyecto con Isabel Hubert? ¿Y cómo va el proyecto? ¿Cuándo podemos verlo? Maybe next year, I think. Okay, thank Okay. you. I hope so. ¿Más preguntas? Sí, aquí tenemos en primera fila. Sí, mejor por aquí. En tu película, más allá de este juego entre la fantasía, la realidad y este rompecabezas, encontramos una reflexión sobre las relaciones de pareja y también sobre la necesidad, ¿no?, de reenamorarnos cada día, ¿no?, con dos personajes. No sé, ¿cómo pensaste en ese sentido la película? What was the question? ¿Cómo, sí, la reflexión, cómo abordaste esa reflexión sobre la pareja, ¿no?, sobre que la ruptura del personaje femenino le obliga al personaje masculino a perseguirla y aceptar su problema, su condición de forma sin cuestionarle, ¿no? I think what I'm going to say is only part of the film is supposed to deliver to a certain audience, because my film, I hope, does not say one thing or one sentence, one message. But for the sake of saying something to your question, I would say to love, is it absolutely necessary to know? That was the question. You know, when you fall in love with someone in the very beginning, you fall in love not because you know something about this person, right? Usually. So you have so much information, so much knowledge about this person. But when you, after a few days, after a few months, you want to settle down with some pre-existing knowledge, type of personality for the safety, whatever, then you kind of discard these things you already know. So what is the knowledge? Muchas gracias. Sí. ¿Más preguntas? Tenemos Sí, tenemos otra aquí. He tenido la oportunidad de hablar con los actores esta mañana un ratito y me contaban dos cosas que me gustaría que él nos comentara. Una es que llegaban por la mañana al rodaje y le daba en los diálogos que tenían que hacer. ¿Cuándo elabora usted esos diálogos y se los da el mismo día a los actores? Pero a la vez sus películas tienen una estructura muy bien planificada. Y la segunda cuestión es que ellos también contaban que por la mañana sufrían durante el rodaje, pero por la tarde era otro rodaje completamente diferente. ¿Nos podría explicar un poquito más? It was a gradual process. In the beginning of my film career, I had a full script. But even with the full script, I always changed the dialogue. And then I realized my temperament prefers that I write on the spot. And if I have concrete models and locations and concrete weather, and then I can do something with it at the spot. And so I venture into doing it actually from my first picture. Thank you for saying that it seemed to be well planned and well structured, but somehow I can manage to do it
even with my method, you know, I write in the morning, absolutely without any knowledge of what I'm going to do as a whole film. Somehow I'll manage and then make a structure, and that's what you see today. And about afternoon, different. I didn't catch your question exactly. Que exactamente. La cuestión, ellos comentaban que por la mañana sufrían mucho, pero por la tarde, después de que les hiciera beber tanto, supongo que el rodaje se convertía de otra manera, era mucho más fácil seguir, ¿no? Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo Que si él piensa lo mismo, que es decir, al principio, por la mañana, cuando les daba esas líneas de diálogo que tenían que aprenderse muy rápidamente, funcionaban de una manera y después, a medida que iba avanzando el rodaje, funcionaban de otra. It's up to the actor. You know? I don't know. I haven't asked that question. Ok, pues ¿cuánto margen a la improvisación les deja a los actores? You can compare to other pictures, not much. They usually say 99% of what I wrote. But the in-between lines, you know, because there are much they can improvise, you know, how they say, you know, how much pause they have, you know, things like that. But they usually follow the 99% of dialogue I've written. Quizá los actores podrían contarnos un poco, ¿no?, cómo ha sido la experiencia. Creo que es su primer trabajo con Hong Sang-soo, y que nos cuenten un poquito los dos también cuál es su experiencia y qué piensan de todo. 저는 홍상수 감독님이랑 처음 작업하는데 기대는 많이 하고 있었어요. 어떤 작업이 될까 되게 신선할 거란 생각을 했었고, 아니나 다를까 처음 만남부터 아무 대본도 없이 우리 같이 한번 작업해보자 이런 식으로 작업을 했고, 그 이후에 감독님께서 저와 대화를 나누고 이우영 배우하고 대화를 나누면서 글을 쓰셨고, 그래서 어제 했던 얘기가 오늘 대본에 나와 있을 정도로 저희는 대화를 가지면서 저를 통해서 그리고 이우영 배우를 통해서 영화를 만드시는 걸 보고 너무 신기했고 정말 대단하시다는 생각을 했었고, 그리고 배우 입장으로서는 연기를 하면서 굉장히 힐링되는 기분이었어요. 왠지 대학교 첫 연극을 하는 기분으로 돌아가는 그런 기분으로 연기를 해서 너무너무 좋았고, 그리고 결과물도 이렇게 좋게 나와가지고 정말 기분이 좋습니다. Sí, antes de participar en este proyecto ya tenía muchas expectativas por trabajar con el Hong Sang-soo y me esperaba una experiencia fresca. Y cuando el Hong Sang-soo se puso en contacto conmigo no había guión, solamente él me dijo que vamos a hacer una película, así comenzamos. Y luego la actriz Lee Yoo-young también comenzó a participar en el proyecto. Entre los tres teníamos bastante conversaciones. Un día nosotros los tres hablamos sobre alguna cosa, el día siguiente esta cosa ya estaba reflejada en el guión. Por lo tanto, para mí era una experiencia fantástica, al mismo tiempo muy curiosa. Y además trabajar con el director Hong es curar a mí mismo y es como yo renaciera de nuevo. Es que me dio una sensación de volver a la época de universidad. 네, 오빠는 독특하고 너무 좋았다고. 근데 저는 처음에 너무 어려웠어요. 그냥 그날 대본을 써서 주시는 게, 처음 받았을 때 대본은 너무 재밌는데 대사를 외울 시간이 별로 없어서 처음에, 그래서 그리고 또 이 인물이 어떤 인물인지 확신을 가지고 연기를 했어야 되는데 앞뒤 상황이 이렇게 말이 되는 게 아니어서 좀 헷갈리고 어려웠는데, 그냥 그 순간에 그래서 그 상황에 집중하고 감독님을 믿으면서 촬영을 했었어요. 그래서 많이 불안했었는데 오늘 영화를 보고 나니까 내가 저렇게 했었구나, 아 이런 영화였구나 라는 걸 오늘 보게 돼서 너무 재밌고 되게
마법 같은 영화였던 것 같아요. 되게 푹 빠져서 봤던 것 같고 너무너무 감독님한테 감사드리고 흥미로운 작업이었어요. Sí, el actor Kim dice que fue una experiencia muy original, pero para mí también lo era. Lo que pasa es que fue bastante difícil y duro. Cuando yo recibía el guión cada mañana, me parecía una historia fantástica. Lo que pasa es que el problema era el tiempo para memorizar los diálogos, que memorizarlo en poco tiempo era bastante difícil para mí. Y además yo solía interpretar los papeles a través de la confianza con ellos. Pero sin embargo, no tuve tiempo para hacer eso, por lo tanto era difícil. Entonces intenté concentrar en la situación, en las situaciones, y yo tuve la fe y confianza con el Hong Sang-soo. Hoy acabo de ver la película, me parece que el resultado es fantástico, es muy bueno, incluso puedo decir mágico, y se lo agradezco todo al director Hong Sang-soo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, en la película el personaje de la chica dice una frase de que saber las cosas no es tan importante como creemos. Supongo que el director está de acuerdo con esta frase, pero mi pregunta es, ¿piensa que en el cine actual está sobredimensionado el conocer las cosas, ¿no? Muchas veces no parece que dejar espacio para el misterio, para la especulación es algo que al espectador le sobrepasa o no acaba de asimilar. ¿Perdón? Es para el director. Sí, perdón, es para el director. Sí. Sí, venga, por ahí. I guess it's up to each audience, you know. For some people, maybe it's too much to handle. Maybe for some people, maybe quite stimulating. It's up to the audience, each audience. Teníamos, creo, otra ahí. Good evening. In your films, I feel like more than the big themes and the headlines, it's the details, especially in the last one too, that catch your attention and your interest too. Is this something that comes just with your way of understanding filmmaking, of doing filmmaking, or do you actually look for highlighting the details, the subtleties, the things that normally wouldn't be the big theme of your films? For me, the important thing in my working method is in what way I will bring these details from my memories. If I never done that bit, but if I started with a definite theme or definite intention for a certain effect, then I might go different channel path for bringing some details, because they are supposed to serve this purpose. Mind works different way, I think. But I choose different paths. I don't know what I want to do. I don't know what I want to say. I don't know what effect I want to create. I want to maintain that ignorance as much as I can, at least till the halfway through. And then details comes from different area of my memory, storage room, whatever. And then I like those details. And the result is the thing you see today. Sí, tenemos aquí. Hola, buenas. Bueno, llega un poco tarde, no sé si habrá respondido a la pregunta. A mí me ha llamado la atención y me ha gustado la forma en cómo está hecha la película, cómo están rodadas todas las escenas, que son como un plano fijo y con ligeros movimientos de cámara, un zoom o un movimiento hacia alguno de los lados de la cámara. Eso lo hace algo teatral. Entonces quería saber por qué ese tipo de decisión y no algo habitual, como un plano contra plano. Gracias. I don't think I can say why or how. That's the way I want to do. I mean, but in that sentence, everything is included. Things you do, feeling good, feeling right, you don't really know why. Well, you always make up some reason. But the important thing is you feel right.
If you're a painter, you know, you suddenly want to paint some yellow spot or a certain area, you feel right to do it, right? But you may explain to some critic why I put that yellow spot there, but that's actually lie. When that happens in his mind, he just feels it's the right thing to do, right? And later on we come up with some explanation or reason why I did it. So it's like that, you know, I just feel it's the right angle, and that's the right tempo. I can say it's a kind of a limitation I'm willing to take, because it's a single long take, and in that limitation I feel I can draw something different, something only I can do, maybe. So I'm willing to take that limitation. Okay? ¿Más preguntas tenemos por ahí? Bueno, pues aprovecho porque yo hay una pregunta que sí querría hacer, que es, a mí hay una cosa que me gusta mucho de las películas de Hong Sang-soo, que es el Seúl que vemos en sus películas. No es la manera habitual en la que yo creo aparece esa ciudad en otras películas coreanas. Me gustan mucho especialmente los bares que salen en las películas de Hong Sang-soo, porque son sitios donde además transcurren escenas bastante importantes, ¿no? Y bueno, me gustaría que me explicara un poquito cómo elige estas localizaciones en Seúl. Creo que esta película es el distrito de Yeonnam, Yeonnam, ¿no? Pero en otras ha estado en otros barrios como Bukchon, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo elige estas localizaciones? También, ¿por qué? ¿No? Porque es quizá el Seúl que él ama, que a él le gusta. Usually I choose the place I know or I frequent, but sometimes I run out of the place I know. So just by luck I heard about this place, and then maybe I've been curious about this place just a little bit. Then when the time comes, maybe let's go there and let's look at the place. It's just by luck. I don't know how, but. And actually, when I saw the place, I liked it, so I decided to start working on that place. So it sounds very lazy, but that's how I work. ¿Más preguntas? ¿Tenemos alguna más en la sala? Sí, tenemos aquí otra. Viendo esta película en comparación con el resto de su carrera, entiendo, o yo por lo menos he visto un final feliz, que entiendo que el amor debe reinventarse en cada momento. Actually, I think the love is everything. Without it, we are nothing. So let's do something about it. Okay. ¿Más preguntas? Tenemos. Sí, allí tenemos otra. I was wondering if the attitudes toward women drinking in South Korea have changed over the years. I'm not quite sure if this question is for the actress or for the director, but it seems to be a buried topic in the movie. I think it's just a character, this male character. He's how can I say? He has these ideas about good woman or safe woman, someone I can commit my life. But this character, male character, actually loves her. But when he decides to commit for the marriage, there are certain things he doesn't want to see because it's out of his ideas. So he's trying to make her squeeze
into this idea. It's a fear. Fear overwhelms him. And, so it's drinking, not drinking is not an important thing. It's when you love how much courage you can have for accepting the person as she is or as he is. It's very difficult, I think, but something we have to do. Sí. Pero es un tanto irónico en la película que hay unos hombres que están siempre criticando a una mujer porque bebe, mientras beben todo el rato, y en cambio a esa mujer que se supone que bebe mucho, casi nunca la vemos beber en la película, ¿eh? Maybe she was known for a heavy drinker and she have made some mistakes, which she have acknowledged. It's just a unique personality. Her idiosyncrasy he cannot swallow. But as I just said, it's a problem is his ideas. Idea is based on fear. Bien, hay tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. ¿Una más? Sí, no problem. Dos cuestiones. Una es, ¿qué les diría a aquellos que dicen que sus películas son siempre la misma película? Les contestaría algo así como que la vida está llena de rutinas y que no nos damos cuenta, quizá. No. It's up to him or her. If he feels that way, it's okay with me. Yeah. Okay. Yeah. Y la otra pregunta es sobre que se ha contado, se ha dicho que puede que ruede una película en Estados Unidos. Él ya estuvo rodando en Francia. ¿Qué hay acerca de verdad o no en eso? I didn't shoot any film in the States. Where did you get that information? I read about it. Maybe, but in the States there are, city regulation, things like that. It's just quite cumbersome, permit, things like that. And expensive too, but I don't know if I can rent a small house and with 10 people, maybe we can shoot something. If we are free from getting a permission, things like that. Who knows? Because I lived in the States for some years, so I might go there and shoot something someday. Gracias. Bueno, quizás ya para una última pregunta para terminar. Y se refiere no tanto, bueno, especialmente a esta película, por supuesto, pero tiene mucha relación con su obra en general. En esta película es probablemente mucho más acusado. Esta idea, no sé, tengo la sensación siempre en sus películas de que la mujer es siempre, digamos, la que lleva un poco la inteligencia, la lucidez, el hombre siempre torpe, desconcertado, desorientado, y de alguna manera ese camino hacia la mujer le lleva a hacerse mejor o le lleva a aprender. ¿Esto es así o lo considera que esta es un poco un resumen de lo que podría ser su filmografía? Because personally, I'm a man. That's why I'm drawn to. Yeah, I'm drawn to have ideas about the woman, as the woman is drawn to have ideas about men. That those ideas that he or I believe that will achieve some kind of perfection or completeness, happiness, whatever. It's a natural tendency for the opposite sex to have an idea about this, the opposite sex. But sometimes, let me say this, I don't think there's in actuality there's not much difference between man and woman. Maybe 99% are same. The small differences are exaggerated for the purpose of celebration.
in actuality, I think we are all very similar. Just small amount of difference in expression and other things, but we are all very, very similar. But because I'm a man, I seem to have lots of ideas about women, and most of them are without a harmful effect. But sometimes when I encounter a certain prejudice, which I recognize as a prejudice, I have to fight to break that prejudice. It's a very complicated thing, because on one side you seem to be allowed to enjoy these ideas about opposite sex, but for some ideas you have to destroy them, otherwise you cannot go on making a good relationship. So it's very hard, because this pleasure, this mechanism of pleasure is exactly the same mechanism which this prejudice is based on. So, but we have to distinguish and fight with this prejudice, which makes your relationship go wrong. You know what I mean? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Hong Sang-soo y sus dos actores por estar hoy aquí con nosotros. Nada, nos queda solo desearle mucha suerte con la película y muchísimas gracias. Thank you very much.